Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy visita nuestro programa el exmozo de Escuadra, es seminarista y premio Nadal el año pasado. Hoy recibiremos a Víctor del Árbol, que presentará su última obra, Por encima de la lluvia. Una obra en la que demuestra que no le tiene miedo a la muerte. Un autor que en noviembre recibirá la insignia de Caballero de las Artes y las Ciencias de la Academia Francesa. Con él hablaremos de su obra y también de la situación convulsa en la política de nuestro país y en Cataluña. En un día en el que también la salud, ya saben, nos importa. Hemos invitado al programa al doctor César Martínez. Con él hablaremos de una técnica novedosa de injerto capilar. ¿Es la solución definitiva para la calvicie? Será una de las preguntas que formularemos al doctor Martínez. Estos y otros argumentos a partir de ahora, aquí en La Muga. Si Ludwig van Beethoven hubiera podido ser tratado a tiempo en Centro Navarro de la Audición, ¿cómo lo habría celebrado? Quizás de potes por la estafeta. Ludwig. ¡Pero si es Beethoven! ¡Maestro! Vuelvo a entender. Tal vez, pero no sin antes agradecer ese mágico instante en el que volvió a entender la vida. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Abrimos con salud. Trasplante capilar Navarra es la unidad que se ubica en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. El doctor César Martínez abre hoy nuestro programa. Doctor Martínez, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Hay solución para la calvicie? Uno de los problemas que acucian a un número de hombres principalmente muy elevado en el mundo y por supuesto también aquí en nuestro país. ¿Se puede decir que hay solución a través de la técnica que hoy nos va a presentar usted? Sí, desde luego la calvicie como definición es la falta de pelo en un área determinada de la cabeza. Entonces ese área la podemos restaurar a través de cirugía. Llegamos a la cirugía cuando ya una cantidad de productos que hemos utilizado, productos farmacéuticos, no son capaces de regenerar el área que está ya sin pelo. Entonces ya una vez que hemos probado estas técnicas, pues vamos directamente a cirugía. ¿Ves? Independientemente del área, pues será una operación de mayor o de menor tiempo en quirófano. ¿Podemos explicar un poquito cómo es la técnica? Es una técnica novedosa, revolucionaria, quizá una de las más interesantes ahora para solventar este problema, sobre todo en hombres, pero también en mujeres que pueden sufrir de alopecia. ¿Cómo es la técnica? ¿Podríamos hablar de ella de forma divulgativa para entendernos? Desde luego, sí. La técnica del trasplante capilar ha evolucionado en poco tiempo muy rápido. Hablamos de que antes se hacían transposiciones de colgajos de cabello, se iban de un lado a otro y eran unas técnicas que eran bastante cruentas y dejaban mucha cicatriz. Posteriormente pasó por el que seguramente habrás escuchado los injertos tipo pelo de muñeca, que eran pues un poco antiestéticos, la gente ya no se podía disimular en la cabeza. Sí, quizá más artificial, Más ¿no? artificial, sí. Entonces, pero que daban resultado, se cubría la cabeza, pero no daban esa sensación de naturalidad. Sí. Hoy día, pues, tenemos dos técnicas básicas, una que es a través de tira, y esa tira de cabello se retira y se secciona, y esos pelos van al área que lo necesita. Y tenemos la más novedosa, se practica ya en varias partes de España, desde luego, y primera base aquí en Navarra, directamente en Pamplona, de sacarlo pelo por pelo. Es una técnica minuciosa, es una técnica que de verdad nos ha traído unos resultados excelentes, porque sí es verdad que nos lleva mucho más tiempo en quirófano, pero que el resultado es excelente. Estéticamente es indetectable, crece, el cabello crece naturalmente, lo puede teñir, lo puede secar, puede hacer es un pelo como que estuviera allí toda la vida en ese sitio. Sí, ¿cualquier persona se puede someter a este tipo de tratamiento o a esta cirugía o existe alguna contraindicación? Bueno, contraindicaciones hay, como en toda cirugía, como en todo tratamiento. Lo primero es dar un buen diagnóstico de qué es lo que está pasando con este cabello, porque si es un cabello que por razones inmunológicas está cayendo, pues lo mejor no es un trasplante de cabello, porque obviamente ese cabello que pongamos en otro lugar caerá, porque el cuerpo lo ha rechazado. Teniendo un buen diagnóstico, eso que le he dicho es un ejemplo, teniendo un buen diagnóstico podremos saber qué tipo de tratamiento, pasando desde los productos farmacológicos, como les he dicho antes, hasta la cirugía, y la cirugía también pues tendrá alguna que otra contraindicación. Entonces, en cuanto a la edad,
realmente no tenemos una edad estipulada, pero creemos que en personas muy jóvenes, con 20 años, 21 años, cuando la alopecia no está o la calvicie no está bien definida, no son pacientes que son la mejor indicación, salvo que sean temas muy puntuales, una cicatriz, salvo que tengan un producto de un traumatismo, ya ha perdido el cabello, pues allí sí tratamos a ese paciente independientemente de la edad. Preferimos esperar edades por encima de 24 o 25 años. Son edades ya más recomendables, sabiendo también los antecedentes que tenga familiares, pues se puede entonces indicar una técnica como esta, que se llama FUE. Sí. Sus siglas en inglés quiere decir extracción de unidades foliculares. Claro, hablamos del cabello, ¿no? Del pelo de la cabeza, pero pensemos también, por ejemplo, en la barba, en las cejas, en alopecia también por estrés, por ejemplo. ¿Qué posibilidades existen en torno, por ejemplo, a esas bueno, pues pequeñas calvas que pueden aparecer en la barba de los varones o como decimos, ¿no? Esas caídas también de pelo por estrés? Muchísimas. Es una solución simplemente escoger el paciente adecuado, pero la técnica sigue siendo el FUE. Se puede hacer injerto capilar o trasplante capilar en la barba, no solamente en pequeñas áreas. Toda la barba se puede reconstruir. Hay pelo suficiente, si hay pelo suficiente en la zona donante, pues se puede realizar este tipo de trasplante, y sabiendo escoger el pelo adecuado también puede hacerse en cejas, puede hacerse también en pestañas. La técnica ha avanzado mucho. Lo único es que, bueno, al ser tan laboriosa, pues requiere de mucho tiempo. Tiempo, además, y dedicación a lo largo de toda la vida. Es decir, cuando uno se somete a una cirugía de esta naturaleza, un tratamiento como estos, tenemos que pensar que quizá habrá revisiones de forma mensual o anual. ¿Cómo es un poquito el seguimiento a la técnica? Bueno, en principio, la técnica del trasplante capilar no resuelve la alopecia. La alopecia es la caída del cabello y la calvicie es el área donde ya falta cabello. Entonces, se supone que a un paciente que tenga una alopecia activa y cerramos o tapamos, restauramos el área de calvicie, pues el resto del cabello seguirá cayendo. Por eso es que, como mencionaba antes, los menores de 21 o 22 años no son buenos candidatos por eso, porque sigue cayendo el cabello. ¿Qué pasa? El tratamiento básicamente, como me ha preguntado, de mantenimiento, que sería, una vez que usted ha cerrado el área, restaurado el área de calvicie, pues tenemos que asegurar que el resto del cabello que está alrededor de ese trasplante no caiga. Son productos que hacemos una indicación farmacéutica común, la gente lo conoce, y que hace que el pelo que está allí no caiga. Entonces, ¿qué hacemos? Que logramos sumar el efecto de el pelo que hemos restaurado con el pelo que estamos manteniendo allí, y la densidad pues se duplica. Da un buen efecto estético. Sin duda alguna influye y mucho, ¿no? Todo el culto a la estética, ¿no? En el que nos encontramos inmersos en esta sociedad, ¿no? Y por supuesto seguro que muchas personas pueden estar pensando, por ejemplo, en caras conocidas del mundo del cine, de la televisión, que optan precisamente por un tratamiento de esta naturaleza. Eso lo ve en los pacientes, la influencia también de los medios de comunicación, de las personas, bueno, que tienen una imagen o que son realmente prescriptores de imagen en esta materia, ¿influye en los pacientes a la hora de acercarse a hacerse un tratamiento de esta naturaleza? Sí, desde luego muchas veces hay extremos, desde luego, hay extremos. Hay los que verdaderamente pues no les importa la parte estética y la apariencia, pero hay quienes no solamente por el tema estético. Yo siempre he llevado el tema del trasplante capilar, sobre todo al área social en donde algún paciente con algún traumatismo, alguna quemadura, pues no se siente a gusto. Yo creo que no es tanto fijarse en el tema estético frívolo en cuanto al estrellato, en cuanto a la fama. Es algo que el paciente quiere mejorar su apariencia, mejorar su imagen porque ha sufrido un accidente. Y entonces este tipo de técnica puede hacer que un paciente, pues la autoestima suba. Y es un paciente que tiene una solución, una esperanza en cuanto a la estética, ¿sabes? Entonces yo siempre lo he visto relacionado más que todo a la autoayuda del paciente, sí, al que la paciente se sienta mejor. Claro, desde mejora luego, su calidad de vida, en definitiva, ¿no? Al final pues habrá una mejor calidad de vida. Desde luego también hay los pacientes que quiero hacerme este trasplante porque quiero parecerme a, pero eso no ocurre solamente en la tricología, que es la ciencia del cabello. Esto ocurre también en el área de cirugía plástica, pero bueno, ya está en el médico o en el equipo que acompaña a este paciente en recomendarle lo mejor
mejor y lo que le toca llevar a él. El asesoramiento y la profesionalidad en definitiva, ¿no? Lo primero es el diagnóstico. Primero, teniendo un buen diagnóstico de qué le pasa, podemos dar entonces una solución y saber si es el paciente adecuado para una cirugía capilar. Claro, pensemos en la posibilidad de rechazo. ¿Existe? Bueno, si hacemos un buen diagnóstico, no. Posteriormente, pues si el paciente por algún tema genético ya tendría que sufrir una enfermedad autoinmune que atacase el cabello, pues ahí sería un tema en que, bueno, estaría inmerso también el cabello. Pero realmente no hay rechazo, porque es un trasplante hecho del mismo tejido del paciente, se saca el folículo y se saca de la parte donante, que ya más tarde explicaremos cómo puede ser, y ese mismo tejido pues se injerta en el mismo paciente donde lo necesite. Exacto, hemos ido viendo imágenes de cómo hace la técnica, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo. ¿Qué recomendaríamos, por ejemplo, a una persona susceptible de ir a su consulta y de recibir este tratamiento, ¿no? Porque desde luego puede imponer, puede parecer que es doloroso. ¿Qué le recomendaría, doctor? Ya, en principio es una técnica que es mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva quiere decir que no hay heridas profundas, el sangrado es mínimo. Sí, ahí lo estamos viendo, doctor. Perfecto, mire, allí como puede ver, pues ese paciente está con anestesia local. Con anestesia local, el paciente que está hablando con nosotros, si bien, bueno, que la imagen representa mucho de cómo es la primera fase del trasplante, que es la extracción del folículo. Se hace con ese instrumento que está allí o se puede hacer también con un tipo de herramienta eléctrica, pero yo prefiero siempre hacerlo de forma artesanal, con ese tipo de herramientas, así puedes coger poco a poco el pelo, y por eso es que cuando haces un trasplante capilar, estamos hablando de 1.000, 1.200, 1.300 unidades foliculares. Cada unidad folicular puede tener 1, 2 o 3 cabellos. Entonces, por eso es que el paciente en principio tiene que ser informado de cuánto necesita. Porque muchas veces ofrecemos, mire, puede haber empresas que digan, vente que te damos 1.000 pelos por tanto. ¿Sí? Y resulta que el paciente necesita mucho más o mucho menos. Entonces, en principio yo creo que es escoger bien el paciente, ver sus expectativas, hablarle un poco de lo que es la técnica, que aunque allí se representa solamente la primera parte de lo que es el trasplante capilar, que luego viene la fase de implantación también. Entonces, ese tipo de cirugías son cirugías que pueden llegar a 7 horas. ¿A 7 horas? A 7 horas, porque ya le digo que son extracciones que se hacen pelo por pelo. Entonces nos lleva bastante tiempo, el paciente está cómodo, el paciente está, por supuesto, puede comer dentro de la misma intervención, ¿sí? Hacemos una pausa cuando son muy largas, hay incluso trasplantes que pueden llegar a 2 días seguidos. Se hace una primera parte un día, la segunda parte y estamos hablando que son calvicies muy grandes. Nos quedamos con esta técnica que nos ha explicado hoy el doctor César Martínez, como hemos dicho, de la unidad de trasplante capilar Navarra en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Nos hemos hecho, yo creo, a la idea más o menos de cómo es esta técnica y sobre todo cómo solventa el problema de la calvicie. Doctor Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Un placer, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, abrimos así el programa con este tema relacionado con la salud. Hacemos una breve pausa y luego les contamos otras historias. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición.